Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un día más a nuestro canal de MP. Bueno, en primer lugar, disculparme por el pequeñito retraso, pero vengo de un programa con el doctor Alfredo Jalife pues, como suele ser normal en estas cosas, siempre se alarga un poquito más y bueno, no me ha dado tiempo ni siquiera de fumarme un cigarro entre programa y programa, así que así estoy aquí ahora, ¿no? Nada, agradecerle su presencia como siempre, agradecer al equipo de MP por el equipo técnico, por la elección del programa y como siempre, dar la bienvenida a Santiago Martínez que nos acompaña. Muy buenas, ¿qué tal? Perdona, Juan, antes de que comiences el programa me gustaría hacer una apreciación, porque es que sabes cómo está la guerra futbolera en redes sociales, porque al final después la gente que somos normal no nos vamos a pelear por un partido de fútbol, indudablemente, ¿no? Pero bueno, hubo aquí algún comentario de un mafetata, creo que se llama, ¿no? Yo creo que debe ser un troll seguramente, una chica que le gusta trolear, ¿no? Y quería decir de que aquí, pues oye, yo me alegro mucho de que haya ganado España, porque soy español, como se alegraría un argentino si gana Argentina, y me jodería a mí perder mucho, indudablemente. Pero para que os deis cuenta de que aquí hacemos cosas más serias que pelearnos por un partido de fútbol, quiero que veáis quién fue la primera persona que me felicitó. Hombre, a mí también, tengo que decirlo. Pues, Un argentino de pro, ¿no? Sí, señor. pues así como otros muchos amigos argentinos que tengo que me han felicitado, así como muchos espectadores ahora mismo aquí en el chat, nos dieron la enhorabuena por ganar. Yo solo digo una cosa, dentro de 4 años hay otro Mundial de Fútbol, se juega en España y nos vemos otra vez en la final, España-Argentina, y que se jodan los anglos y todos los demás. Yo, es decir, Punto. no quiero perder mucho tiempo en esto, ¿no? Porque todo el mundo me imagino que ha visto el partido y estas cosas. Yo, yo me alegro, porque soy español, y lógicamente me alegro de que gane la selección española, ¿no? Y además tiene ciertas otras consecuencias. También podría decir las cosas que me han dado vergüenza. ¿Mm? La familia Borbón chupando cámara allá abajo. Bueno, ya ves, son ellos los ganadores. Y el Donald Trump, que... Trump, que ni tirándole el otro, se quitaba. En fin, estas cosas. Pero mira, me alegro también mucho por gente que, porque por desgracia, Argentina tiene un presidente que se ha señalado como se ha señalado y al final se hagan unas amistades muy chungas, muy chungas, muy chungas. Y eso ha hecho pues que en Gaza, en Cisjordania, en Irán, en Irak, en el Líbano, en Marruecos y en otros países hayan apoyado a la selección española. Y bueno, pues yo por los de Gaza, si han tenido un rato de alegría, Gaza, en Irán, en Cisjordania, pues me tengo que alegrar, independientemente del fútbol. Es decir, así son las cosas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa de los argentinos, por supuesto. Indudablemente. Caso por votar al que han votado. Claro. A mí, lo único que no me gusta de Argentina, y lo tengo que decir claramente, es Milei. Punto, ¿no? Claro, con tal Como tampoco personaje. me gusta de España los dirigentes que hay. O sea, tampoco, ¿no? No, no. Milei es más escandaloso, ¿no? Pero más o menos. ¿Qué diga? En fin, de estas cosas del fútbol. Recordarles siempre que hagan su parte del trabajo, por favor. Es fundamental para la continuación de este y otros canales. El suscribirse, el dar a la campanita, el darle al like, hacer comentarios. Esto es importante, hacer comentarios. Aunque sea para decir, estoy aquí desde Lima, ¿no? De Ecuador, es decir, o desde Motilla del Palancar, que es una típica población española donde todo el mundo pasa, decía Alfonso Paso. Es decir, y sobre todo, y lo más importante, que compartan los contenidos para aquella gente que le puede interesar. Hoy teníamos que, y vamos a empezar con el tema de otro mito postmoderno, que es el de la inteligencia artificial, pero de eso hablaré después. Antes quiero dedicar un ratito, porque hay que ser considerado con quien nos hace apreciaciones y comentarios, y yo creo que, bueno, pues por esa consideración vamos a comentar algún respecto al programa anterior de el tercer programa sobre el asunto del mito de los extraterrestres, y que yo creo que hay algunos comentarios que son interesantes y otros que, pues, que merece la pena que comentemos, ¿no?
Voy a empezar con uno. No voy a evitar cada uno quién lo ha puesto ni nada, porque es tontería, está públicamente ahí, que quiera que lo busque, ¿no? Decía uno de nuestros espectadores: sigan con la geopolítica porque son hombres de las cavernas en cuanto al conocimiento real del fenómeno. Bueno, una excepción en el conocimiento del tema. En geopolítica un 10, muy agradecido. Es decir, pues, seguramente no nos merecemos el 10. Es decir, pero su consideración solo merece nuestro agradecimiento. En ufología dan risa. Bueno, vamos a ver. Es decir, en primer lugar, algo de ufología conozco porque yo tuve, no he tenido ningún avistamiento, no he tenido ninguna experiencia, ni me han aducido, ni cosa por el estilo. Pero sí trabajé, yo conocí al coronel Bastida, del aire, de Quito del Aire, que es el que inició la desclasificación de los expedientes españoles. Y el primer ufólogo que se le entregó fue a Vicente Juan Ballester Olmos, un ufólogo serio, que acaba de publicar un libro, por cierto, un libro importante, que no lo puedo enseñar porque lo he pedido, pero no me ha llegado todavía. Y con Vicente Juan Ballester Olmos yo vi empecé a ver los expedientes desclasificados. Y algún encargo me hizo Vicente Juan Ballester Olmos de estudiar algún incidente que se había producido en Getafe, en una población cercana a Madrid, donde está el conocido Cerro de los Ángeles, y donde, bueno, pues al parecer había avistamientos y cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues había que echarle un... Es decir, que digamos que sí, hombre, algo he tocado el tema. Es decir, hace mucho tiempo, estamos hablando del año 90 y tantos, creo que la desclasificación comenzó en el año 95, y ahí yo estuve con Ballester Olmos y con el Bastida en Torrejón de Ardoz, cuando comenzaba el tema este de la desclasificación. Bastida, el coronel, ya falleció, pero Ballester Olmos sigue ahí al pie del cañón, y yo recuerdo libros suyos como Los ovnis y la ciencia, por ejemplo, un libro muy interesante que recomiendo, a pesar de que han pasado ya muchos años. Y bueno, pues algo de experiencia tengo. Pero más importante que la experiencia que yo pudiera tener, que tampoco es tanta, es intentar aclarar un poco el tema de la ufología. No existe la ciencia ufológica. Usted no puede ir, nadie puede ir a una universidad y decir: mire, me quiero matricular en ciencias ufológicas. No existe. El ufólogo es un investigador. Investigador es el que resuelve casos. No confundir con el divulgador. Un divulgador es el que tiene un programa de radio o televisión, o escribe en una revista de temas de misterio, y lo que da es dar a conocer, ¿no?, las cosas, pero no investiga. El ufólogo se supone que es un investigador. Investigador es el que resuelve los casos, o lo intenta, ¿no?, o tiene que buscar cómo resolverlos, ¿vale? Y para eso necesita saber de otras ciencias. Necesita saber de astronomía, necesita saber de biología, necesita saber de física, de psicología, que es muy importante en el tema este, de tener conocimientos de tecnología, conocimientos de meteorología, conocimientos de geología, si no, ¿cómo va a aplicar lo de las luces de terremoto, ¿no? Claro. Es decir, entonces, esto es un ufólogo. Un ufólogo es un señor que, de forma interdisciplinar, investiga los casos para intentar darles una explicación. O sea, ufólogo no es el que busca extraterrestres. Es decir, a ver, porque si no, entonces esto está acá. El ufólogo es el que investiga los casos, y busca resolverlos, ¿vale? Dicho esto, yo creo que agradecerle a nuestro amigo que nos considere muy buenos geopolíticos y muy malos ufólogos. Tampoco pretendemos ser ufólogos, por otro lado. Es decir, dice otro compañero, los voy a poner los dos juntos. Este vídeo debe guardarse para darnos cuenta de lo ridículo que sonábamos y la soberbia y el humanocentrismo en que vivíamos en el 2026. Qué egocéntricos que somos. Está más que comprobado y documentado el fenómeno ovni, incluso con prueba científica irrefutable. Lástima que todavía existan percepciones ego y humanocentristas que sinceramente hoy lucen ridículas. A ver,
que el fenómeno ovni está más que comprobado y documentado, sí. Sí, ahí están las desclasificaciones que está haciendo el gobierno norteamericano. Y yo he visto las desclasificaciones de los expedientes españoles, del Grito del Aire. No, eso no es. Si lo que no está comprobado es qué es. Claro. Es decir, no ¿Y se de puede dónde viene? Si es algo. Claro, no se puede presuponer que eso es la única hipótesis que sirve es la extraterrestre. Porque a lo mejor hay otras hipótesis. Y estuvimos hablando todo el programa de ello, ¿no? Dice otro compañero, mi respeto a Juan Antonio Aguilar como analista geopolítico es excepcional. Muchas gracias, de nuevo. Pero el tema de extraterrestres no es su tema, ciertamente. Pero es que tampoco pretendía en el programa que fuera mi tema. Era indicarles cómo del tema se hace un mito que se utiliza. Y esto es lo importante. Si yo no me he dedicado, no nos dedicamos aquí el otro día a mirar casos, a intentar resolver casos de avistamientos y demás. Era simplemente explicar cómo esto acaba construyendo un relato típicamente postmoderno y que tiene, lógicamente, sus consecuencias y sus intenciones, ¿no? Dice, converse usted con el doctor boliviano Paul Parada, no le conozco, él ha demostrado científicamente que los extraterrestres existen. A ver, cuando alguien me ponga algo así, al menos un enlace para ir a poder ver dónde están los trabajos del doctor Paul Parada y poderlos comprobar. Además, ha demostrado científicamente que los extraterrestres existen. Pues oye, es que, de verdad, yo el primer interesado, ¿eh? Además, para demostrar algo científicamente no puede ser una sola persona, un solo científico. Para eso hay la investigación por pares, que le llaman. Exactamente. Tiene que haber varios científicos especializados en el tema que comparan los datos y dicen, pues sí puede tener razón o no. Que yo doy la posibilidad, pero claro, es decir, si usted lo que me va a lanzar es trabajo para yo buscar al pobre doctor Parada, a ver qué, pues hombre, vaya usted al volcán Popocatépetl en México y vea usted cómo los ovnis cargan su energía. ¿Cómo sabemos eso? O sea, es decir, vamos a ver, ¿cómo se ha comprobado que ellos cargan allí su energía? Vaya usted al desierto de Atacama o a la isla de Chiloé y se encontrará con más de un ovni o acompaña al ufólogo que seguramente usted pensará que es un charlatán, Sisto Paz Wells. No voy a valorar ni hacer valoraciones sobre Sisto Paz, porque tampoco le conozco en exceso. Sé que es una persona dedicada a estos temas, pero déjese de tanta teoría, vaya usted al terreno y compruebe que es una noche en La Rumorosa, México. Ojalá pudiera irme a La Rumorosa, en México, a pasar una noche allí. Íbamos allí a investigar un fin de... Es decir, a ver, si hablamos de pruebas científicas y decimos, dejémonos de teorías, entonces que vamos a ver algo. Y ese algo habrá que investigarlo conforme, como he dicho antes, qué es lo que hace el ufólogo, investigador, resuelve el caso. Y a lo mejor, efectivamente, como hay casos que no tienen explicación, es que no nos han dado una explicación, pero el que no tenga explicación no quiere decir que la explicación sea la hipótesis extraterrestre o la interdimensional o que cualquier otra cosa. ¿Entienden lo que quiero decir? Es una cuestión de investigar. Otro compañero. ¿Por qué no los hemos visto hasta ahora? Ni a sus ondas. Sus ondas han sido vistas cientos de miles de veces. ¿Dónde? ¿Alguna evidencia, por favor? ¿Una foto? ¿O algún trabajo en alguna revista científica? Digan, no. Es decir, sondas extraterrestres. Que nos indique esas pruebas. Una cosa diferente es por qué no entran en contacto. Lo desconozco y dudo que nadie tenga la respuesta a eso. Claro, no tenemos la respuesta a otra cosa porque parte de una premisa, que son entidades extraterrestres que no entran en contacto. Pero es que eso es lo que hay que demostrar. Claro, luego veremos por qué no entran en contacto. Pero es que si no son entidades extraterrestres, ¿cómo van a entrar en contacto? Claro. Es que eso es lo que hay que demostrar. Dice otro compañero. Muy interesante su investigación, habida cuenta de su capacidad de análisis. Habrá personas que habrán visto lucecitas de colores en el cielo y habrán dicho que vieron naves extraterrestres. Pero también habrá personas que han tenido verdaderos encuentros con extraterrestres y no desean hacerlo público. Es muy posible. Saludos de Perú. Es posible. Pero entonces, ¿qué podemos decir?
A ver si esas personas que han tenido una experiencia no la cuentan por miedo a que le traten de loco, porque se van a reír de él, por cualquier razón, por un prejuicio, ¿vale? Pero claro, si no dice nada, ¿cómo el ufólogo puede investigar? Claro, es una vía muerta. Es una vía muerta. ¿Podemos suponer? Bueno, podemos especular, pero la especulación no es prueba de nada. Otro compañero. He visto ovnis desde 1987, aquí en Perú, cuando fue la primera vez que vi. Después los he visto en otras 3 veces más. No tengo ninguna duda. Nadie quita velocidad a lo que usted haya visto. Pero el tema es que de ahí, de lo que usted haya visto, no podemos deducir cuál es la naturaleza del avistamiento. Repito, insisto una vez más. ¿Que usted ha visto algo? Seguro. No creo que no tendría ningún sentido, ¿no? Que me mintiera. Luego lo ha visto. Y además lo ha visto 3 veces más. Perfecto. Pero para saber o intentar realizar una serie de hipótesis sobre qué es lo que ha podido ver, habría que investigarlo. No podemos deducir simplemente por verlo, no podemos decir cuál es su naturaleza. ¿Entendemos? Es decir, lo que intento explicar es que esto es una forma de razonar, que tenemos que aplicar no solo al tema de los extraterrestres, sino cualquier otra cosa. A cualquier otro aspecto que nos resulte misterioso o que no sepamos o que... es decir, esta es la cuestión, ¿entiendes? Otro compañero. La paradoja de Fermi y la navaja de Ockham son hipótesis, no leyes de naturaleza. Claro, no. La navaja de Ockham es metodología científica. No es una hipótesis ni una ley de naturaleza, no. Es una de las premisas en las que se basa el método científico. Y es una necesidad para el avance de la ciencia. La paradoja de Fermi es una conjetura. No es una ley, es una conjetura, una suposición, un juicio, que se forma a partir de indicios, observaciones o apariencias. Y es la base de las hipótesis. Lo que dice Fermi no es ninguna ley. Lo que dice Fermi es que le están poniendo sus compañeros allí en una comida. No, pues debe haber, hay tantos cientos de miles de millones de estrellas como la nuestra, que tienen cientos de miles de millones de planetas, luego entonces debe haber miles de millones de civilizaciones. Y entonces dice Fermi, pues ¿dónde están todos? Claro, es decir, le hace la conjetura, es decir, él hace una pregunta, y por tanto es la base de las hipótesis, pero no son leyes de la naturaleza. Tampoco dice que no las haya, ¿no? Claro, no. Simplemente dice que, a ver, ¿dónde están? Enséñamelas. Alguna evidencia, algo. Dice el compañero, dice que tanto la navaja de Ockham como la paradoja de Fermi están sujetas a excepciones y fallos fácticos. Claro, como toda ciencia, están sujetos a excepciones o a fallos. No siempre la explicación más sencilla es correcta. Cierto. Tampoco al revés. No la más complicada tiene que ser la correcta. Por eso, esto es una cuestión de metodología, de método científico. Y la paradoja de Fermi, nos dice, es una versión del principio antrópico. Tampoco es creíble que lo que es posible para la vida en la Tierra lo sea para todos los escenarios posibles de la vida en otras partes, incluso si las leyes de la biología son universales. Si las leyes de la biología son universales, al menos tiene que haber una serie de parámetros, de patrones, que se tienen que cumplir universalmente, porque si no, no serían leyes universales. Y deberían cumplirse. Es un poco la premisa de la que partíamos. Es decir, hombre, ¿por qué pienso yo? No yo. ¿Por qué la ciencia piensa que la vida lo más normal es que se basa en el carbono? Pues por la configuración del átomo de carbono y de los componentes que realiza y que permiten la bioquímica, que otros elementos no. Bueno, la inmensa mayoría de los elementos no. Claro, es decir, por eso. Y por tanto, si partimos de unas leyes biológicas que dan lugar, de la bioquímica, que dan lugar a una determinada biología, pues hombre,
a lo mejor el marciano tiene las orejas más grandes. Y a lo mejor pues tiene una forma un poco rara y es cabezón, como lo ponen algunos. Es decir, pero que tiene que tener una estructura biológica asimilable por esas leyes de la biología. Tiene que haber una correspondencia. Claro, es decir, yo entiendo que esto es una dificultad, pero es que la naturaleza es así. Vamos a otro. Le voy a hacer algunas preguntas, estimado. ¿Se puede probar la inexistencia de algo científicamente? Bueno, esto es importante. Esto es importante y le vamos a dedicar un comentario un poco mareado, porque yo me hice muchos puntillos aquí, dado el tema, ¿no? Es decir, a ver, la ciencia no puede probar la inexistencia de algo con la misma certeza lógica que sí puede demostrar un teorema o algo que sí existe. Sin embargo, sí puede y debe probar la inexistencia de manera pragmática o probabilística, lógica, hasta un punto en que la creencia de esa entidad se vuelve irracional. Es decir, yo no puedo demostrar la inexistencia de un triángulo de 4 lados en un momento determinado. Pero sí puedo llegar a demostrar que eso sería irracional y además no se correspondería con el conocimiento matemático y otras cosas. Es decir, sería una demostración indirecta, digamos, ¿no? O porque si yo veo que tengo que intentar demostrar la inexistencia de algo y veo que cada vez la probabilidad de que eso sea más remota, pues de alguna forma estoy demostrando que su existencia es muy improbable y cada vez más improbable. ¿Tendré la certeza absoluta? Lo que se llama certeza apodíctica. No. Pero claro, su probabilidad sería cada vez menor, ¿no? Hay que entender que la carga de la prueba, en metodología científica, cae siempre la carga de la prueba entre quien afirma, no entre quien niega. Es decir, por ejemplo, si yo digo que X existe, sea lo que sea X, ¿no? Para demostrarlo, me basta un solo caso. Mira, ¿ves? Aquí está X. Ya está, demostrado. Para siempre, jamás. Por ejemplo, un fósil. Es decir, los dinosaurios no existen. Hombre, que si existen, mira, un fósil. Pongo los huesecitos, a ver, mira, cómo es el dinosaurio. Basta uno para demostrar su existencia. Pero cuando es en negativo, X no existe en ninguna parte del universo y en ningún momento. Pues entonces, para demostrarlo, tendría que tener un conocimiento completo del universo, y planeta por planeta, para ver que no existe, ¿no? Lo cual es imposible. Con lo cual, como no puedo probar que exista, luego no existe. No, pues eso no es así, ¿no? Las afirmaciones universales de inexistencia no se pueden probar de forma absoluta. Es decir, yo no puedo probar que no exista vida evolucional y tecnológica en algún lugar del cosmos. Yo no puedo probar eso. Y no puedo probar ni que exista ni que no exista. Claro. El que tiene que probar es el que me dice que sí existe. El que afirma. El que afirma. Es el que tiene que probar. No es quien afirma la inexistencia quien debe demostrarla, sino quien afirma la existencia. La carga de la prueba recae siempre sobre quien propone la hipótesis positiva. Si la evidencia no es suficiente, pues la hipótesis se acaba rechazando, pero por falta de evidencia, ¿no? No es que se refute, es que no hay evidencia. Y aquí, bueno, pues tendríamos que hablar de una inexistencia lógica y una inexistencia empírica. La lógica es aquellas entidades cuyas propiedades violan principios fundamentales de la ciencia, de la física o de la lógica. Por ejemplo, el triángulo de 4 lados. A ver, ¿cómo se prueba? No se requiere, hacer un escrutinio completo en todo el universo
de triángulos para ver si encontramos un triángulo de 4 lados. Es un absurdo, porque lógicamente es irracional, porque va en contra de las propias leyes de la matemática. Si tiene 4 lados ya no es un tri. Claro. Y luego está la inexistencia empírica, es decir, entidades que son lógicamente posibles, que no violan ninguna ley de la física o de la ciencia, pero de las que no hay evidencia. Por ejemplo, el éter o los unicornios. Que existe un caballo con un cuerno aquí, realmente pensamos que es que eso no puede existir. Oye, el rinoceronte lo tiene aquí, ¿eh? Sí, claro. Todo es posible. Podría haber sido. Es decir, no se viola ninguna ley fundamental. Ahora bien, no lo encontramos. Entonces, claro, si vamos viendo fósiles y vamos viendo la evolución de especies de caballos y nunca aparece el cuerno, pues habrá que pensar que por agotamiento de posibilidades no existe el unicornio. Pero es por descarte, es probabilístico, empírico. Con lo cual, es decir, a ver, hay que tener siempre en cuenta los mecanismos de prueba, ¿no? Y aquí yo tenía apuntado 4, no quiero extenderme mucho, pero considero que esto es importante para que ustedes entiendan cómo funciona la lógica del método científico, ¿no? Una es la falsación de la teoría, ¿no? Es decir, no se busca directamente la entidad, sino que se deduce una consecuencia necesaria de su existencia. Si la consecuencia falla, entonces que la hipótesis es fallida, no sirve. Por ejemplo, lo del éter que decíamos antes, ¿no? Es decir, se postulaba que tenía que existir un medio en el espacio para que la luz viajara a través de él, ¿no? Y a eso se le llamó éter. Pero luego alguien hizo un experimento, Michelson-Morley, y demostraron que, bueno, claro, que el éter, como era algo material, tenía que sufrir en el movimiento, sobre todo cuando la luz lo atraviesa, un viento, como en el aire, que yo en el movimiento, pues levanto un vientecillo, ¿no? El aire se mueve. Claro, el experimento de Michelson-Morley, claro, ¿qué descubrió? Pues que no existía tal viento. No existía tal éter. Y eso que demostrar que la hipótesis no era necesaria. Es decir, el éter era algo científico, falsable, y se demostró que no existía. Ya está, nada más. Se aplicó la navaja de Ockham. Oye, la hipótesis del éter me dice que tiene que haber un viento en el éter, un movimiento del éter. La hipótesis de Mitchell-Morley, ya no hace falta esa hipótesis. Navaja de Ockham. Aplico la de Mitchell-Morley. Además es que la luz tendría que alterarse de alguna manera si tiene que atravesar algo que tiene cuerpo. Luego ya con el desarrollo de la teoría de la relatividad general y demás, ya todo eso quedó mucho más claro, ¿no? Luego, otra estrategia del método científico es la búsqueda exhaustiva de un resultado negativo, ¿no? Es decir, se define un espacio de búsqueda finito y se rastrea. Un resultado negativo acota la posibilidad de la existencia por debajo de su umbral. Por ejemplo, la búsqueda del famoso bosón de Higgs. Claro, antes de eso de algo sabíamos que existía, que además tenía que tener una determinada energía. Solo hubo que darse cuenta que en los rangos de energía inferiores no existía. Luego entonces tenía que estar en los superiores. Y se demostró. Se encontró el bosón de Higgs. La tercera estrategia, evidencia de ausencia y ausencia de evidencia. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Me explico. La evidencia de ausencia ocurre cuando se ha buscado meticulosamente en un lugar donde la evidencia debería estar y no se encuentra. Es una prueba positiva de inexistencia, ¿vale? Por ejemplo, el lago Ness, el monstruo del lago Ness. Claro, no podemos afirmar que no hay monstruo porque no lo has visto desde la orilla. Eso es ausencia de evidencia. Pero después de décadas de rastreo,
con sonar, submarinos, mapeo completo del fondo del lago, no encontrar nada constituye una evidencia de ausencia, pero aplastante. La probabilidad de que una colonia de grandes dinosaurios marinos hubiera sobrevivido durante tantos millones de años es pequeñísima y no se encuentra ninguna evidencia. Además, un espacio tan acotado, porque me dices, en el Océano Pacífico, pues bueno, es que igual no lo encuentras. Pero al estar acotado a un lago, a ver, si no lo encuentras ahí... ¿Eso significa que es imposible? No, igual aparece mañana. Claro. Oye, el monstruo de Tasmania tardó en aparecer, ¿eh? Sí. Es decir, que puede ocurrir de todo, pero es evidente que tenemos ahora mismo una evidencia de ausencia. ¿Por qué? Por la ausencia de evidencia a lo largo del tiempo. Y luego está la inferencia de la mejor explicación. Si la evidencia que una vez sugirió la existencia de X se explica mejor por otras causas, la inexistencia de X se convierte en la conclusión científica. Y aquí es donde nos afecta. No podemos probar que ninguna nave extraterrestre haya visitado la Tierra. No lo podemos probar. Igual alguna lo ha visitado. Pero tendríamos que tener datos suficientes, porque hasta ahora la gran mayoría de los casos, y eso está reconocido por los propios ufólogos, tienen explicación. El 95%. Claro, ese 5% que queda, ¿qué son? ¿Extraterrestres? No, que no se le ha encontrado la explicación. Que el ufólogo tiene que investigar. Que hay que buscar la explicación, sea la que sea, también la extraterrestre. Pero habría que buscar la explicación. Es decir, la hipótesis alienígena no se ha refutado, pero se ha vuelto superflua ante el número de casos tan ínfimo que no se les ha encontrado explicación, sin que esa explicación tenga que ser necesariamente la de la hipótesis extraterrestre. Posiblemente casos que no tenían explicación hace años, cuando no se conocía el tema de las luces de terremoto, hoy tendrán explicación. Cuando hace 50, 60 años no se conocía bien el comportamiento de los globos de plasma, por ejemplo, del rayo globular, pues seguramente había muchos avistamientos que no tenían explicación. Hoy ya se explica. Por tanto, no se refuta nada. Pero no, la hipótesis se vuelve superflua en el mismo momento que lo que no tengo es ninguna evidencia de la hipótesis. No de que sea extraño el fenómeno. Eso ya lo sabemos. En definitiva, reducir la probabilidad de su existencia a un nivel tan ínfimo es una forma científica de tratar los temas. ¿Cómo? Mediante la búsqueda de las consecuencias necesarias para su existencia, lo que decíamos de las dificultades para el desarrollo de civilizaciones, la aparición de la vida y la evolución hacia sociedades tecnológicas, es decir, de tal manera que, bueno, pues cuando uno busca las consecuencias de la persistencia, a lo mejor la hipótesis de la no existencia se convierte en la descripción más sólida, racional y práctica. No es que refute, pero claro, como decía Fermi, pues ¿dónde están todos? En fin, era un poco explicar un poco esto porque era una pregunta muy bien lanzada, la que decía nuestro compañero. Dice también, aplica la paradoja de Ockham a leyes complejas, que podrían ser de la física cuántica, por ejemplo. Pues sí, claro que aplica la navaja de Ockham a eso. Es decir, porque es una cuestión metodológica, o de forma más pedante, epistemológica, de filosofía de la ciencia. No depende de qué ciencia o de qué cosa estamos estudiando o de su grado de complejidad. Es decir, porque sea cuántico no significa que no tenga que obedecer a las leyes racionales de la lógica en la que se basa el método científico. Como descubrió Fermi, pregunta, ¿cómo descubrió Fermi que todas las inteligencias no humanas se iban a comportar exactamente igual que nosotros? No, si eso no lo descubre Fermi. Eso no lo dice Fermi. Si Fermi lo único que se pregunta es ¿dónde están? Si hay tantos miles de millones de civilizaciones, ¿dónde están?
él hace una conjetura a partir de la certeza estadística de sus colegas. Sus colegas dicen, uy, con estos volúmenes estadísticos tiene que haber necesariamente miles de millones de civilizaciones. Y Fermi dice, vale, ¿y dónde está? ¿Entienden? Es decir, el mecanismo mental de la cuestión, ¿no? Dice otro compañero, don Juan Antonio. Juan Antonio, no hace falta. ¿Qué opina usted del almirante Baer? Bien, el almirante Baer. Aquí tengo unos apuntillos del almirante Baer. Creo que se refiere, imagino que se refiere a Richard Baer, que es un almirante norteamericano, una figura histórica, real, de enorme prestigio, que fue de los que primero realizaron expediciones al Polo Norte y al Polo Sur por el aire, en aviones. Bien, pues hay una leyenda, un mito, que dice que él inició una expedición al acabar la Segunda Guerra Mundial a la Antártida. Y que allí lo que tuvieron fue con una flota norteamericana, es decir, una flota pues, grande, por aquí tenía alguna cifra del número de buques y de efectivos militares, y que 4.700 hombres y 13 buques, y que esa flota al final tuvo un encontronazo, una batalla con platillos volantes que venían del Tercer Reich, de la Alemania. Eso fuera al acabar de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora recuerdo eso, sí lo he leído. Habían tenido una batalla porque allí se habían refugiado al acabar la guerra en una base secreta, pues fuerzas alemanas con sus mandos y incluso Hitler creían que estaba allí, ¿no? Y pues tuvieron esta batalla y entonces se tuvo que retirar y desde entonces a esto se le echó tierra encima para que fuera un secreto, ¿no? Bueno, hay que decir, ¿qué es lo que hay de verdad? Comprobado, ¿no? Que efectivamente en el año 38-39 hubo una expedición alemana a la Antártida. Y allí montaron fue una expedición secreta al mando del capitán Alfred Richter. Su misión principal era encontrar lugares para montar una base ballenera que asegurase el suministro de aceite de ballena, que era vital para los lubricantes de la maquinaria de guerra. Este era el objetivo. A la zona donde se establecieron se le llamó Nueva Suabia. Suabia es una región de Alemania. Entonces, pues no sé si es que el capitán era de allí, Nueva Suabia, ¿no? Y duró unas semanas esa expedición, ¿no? No construyeron ninguna base permanente. Después, en el año 46-47, al acabar la Segunda Guerra Mundial, es cuando se realiza la operación High Jump. La operación High Jump que lideró el almirante Baer, que era una expedición naval y militar a la Antártida. Como he dicho, 13 barcos, 4.700 hombres y un montón de aviones, además. El objetivo oficial era entrenar al personal y probar el equipamiento militar en condiciones de frío extremo, porque acababa de comenzar la Guerra Fría y no se sabía cómo iba a tener que combatir, fundamentalmente en el Ártico, ¿no? Y además intentar establecer una base de Estados Unidos en la Antártida, ¿no? La operación duró unas semanas, tenía que haber durado meses, pues unas semanas, y regresó ante lo previsto debido a pérdidas que hubo de varios aviones y tripulantes en medio de aquellas condiciones meteorológicas que no resistían, el material no resistía. Que era un poco lo que ha pasado también a los alemanes. No es nada extraño. Al final de la guerra comienzan esos rumores de que altos mandos nazis habían escapado en submarinos, habían montado una base secreta en la Antártida, y esto fue tuvo mucha repercusión en la prensa sensacionalista de la época y luego ya posteriormente en las revistas de misterio, ¿no? Es decir, que poco menos que la hipótesis era ¿por qué se lanzó la expedición del almirante Baer? Porque allí estaban los nazis y había que ir a por ellos. Y la famosa batalla campal contra la resistencia nazi y sus platillos volantes
no hay un solo testimonio en los 4.700 marineros, en los pilotos, en nada de que tal cosa existirá ni lejanamente, ¿no? Ni una sola fotografía, ni una sola baja, nada por fuego enemigo, no hay escombros de nada. Todos los barcos murieron. Además, una pregunta, si tenían ovnis, ¿por qué no los usaron para defender el Reich? Porque si ya es difícil desarrollar un ovni en tu país, ¿cómo lo desarrollas en la Antártida? ¿Qué industria tienes allí? Espérate que la cosa es más gorda. ¿En qué se basa todo esto? En un diario, un presunto diario del almirante Baer, que resultó ser falso. Un diario que es una falsificación evidente, que apareció por los círculos ufológicos en los años 80-90 del siglo pasado. Contiene anacronismos, cosas que no podían ocurrir al mismo tiempo, errores de contexto, un lenguaje que no es el de un almirante, y no existe ningún archivo histórico naval o familiar que dé alguna evidencia mínima de que tal diario podría existir. Lo gordo aquí es que, al parecer, Baer acabó aducido o prisionero de estos platillos volantes, los llevaron a la Tierra Hueca, allí en la Antártida, para echarle la bronca, observen, los altos mandos, los altos jerarcas nazis, para echarle la bronca por el uso de las armas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki. Qué nobles. Esto no, perdonar, pero esto no, a ver, no parece que sea. Por otro lado, hombre, hay evidencias que desmontan un poco esto, ¿no? La Antártida ya había sido explorada y sobrevolada y actualmente constantemente por satélites. Está monitorizada. Por ejemplo, el programa Landsat. Si hubiera un agujero, un sitio donde se entrara la Tierra hueca, hombre, algo se hubiera encontrado. Alguna evidencia en todas. Hombre, que fue del año 47. Estamos hablando es que lo oculta el gobierno. Lo oculta el gobierno. Ya. Luego hay que tener en cuenta que los submarinos alemanes, los U-Boats, hombre, eran buenos. Y podían llegar a la Antártida. ¿Pero con qué carga? Como para poder montar una base subterránea y luego fabricar platillos volantes. Cuidado. Vamos, tenían que haber estado años y años y años mandando submarinos y vuelta y haciendo viajes. Algo se hubiera detectado, ¿no? Algo, no sé. Es más, las bases que hay en la Antártida no están por sí solas. Necesitan una logística bestial continua. Permanente, continua. Por eso allí no hay nada. No había esa capacidad logística, ¿no? Y luego lo que he comentado, que la verdadera operación de la verdadera razón de la operación de Baer fue geopolítica. Es decir, Estados Unidos y la URSS comenzaron a disputarse todos los territorios del planeta, sobre todo tenían valor estratégico, la Antártida lo tenía, y bueno, fue una demostración de fuerza y de capacidad logística para intentar llegar allí y montar una base. ¿Por qué funciona la leyenda? Que es bonita, uno lo puede leer, el relato. Hombre, es una aventura chula. Se puede hacer una buena película. Es decir, ¿por qué es bonita? Bueno, pues por dos cosas que son que tienen una pizca de verdad, pero que son exageradas hasta darle ese toque, no sé cómo decirlo, muy, muy de película, ¿no? Es decir, uno es la fascinación por la tecnología nazi secreta, que existía. Y de hecho, que había diseños realizados de platillos volantes. Sí. Y luego el misterio desconocido, ¿no? La Antártida, que era, hasta hace poco, era la única parte del mundo que no había sido explorada, que era inexplorada. Solo había llegado allí Amundsen. Incluso la expedición de Scott, que los ingleses, murió en el camino. Entonces, bueno, es el lugar perfecto para pues establecer teorías o hipótesis de cosas misteriosas y de posibilidades, pero lamentablemente puede valer para una película, pero no hay nada de verdad en ello. Vamos acabando. El último. Muchas gracias por los programas y enhorabuena. Es un placer escucharle. Yo comprendo el sentido de estos capítulos y estoy de acuerdo, pero ahí a saber la existencia de la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet
y como físico que es, le invitaría a comprobar que está al más alto nivel de la física y que la estudiase. Saludos. Bueno, pues sí, he cogido y digo, yo no la conocía, por tanto agradezco a nuestro espectador que, bueno, pues me lo indicara, yo no la conocía, y he ido a mirar esto de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y vamos a ver. En primer lugar, no es una teoría científica validada. Es decir, no está publicada en revistas especializadas, revisada por pares, no se enseña en departamentos de física y lo peor es que algunas de sus afirmaciones contradicen lo que se conoce de la física, de los principios básicos de la física, ¿no? Establecidas, como son la relatividad general, la mecánica cuántica y la termodinámica. La tesis central del profesor Garnier, que es un físico, pero de materiales, físico de mecánica de fluidos, no es un teórico cuántico ni de la física relativista. Bueno, pues su tesis central es que todos tenemos un doble de nosotros mismos en un tiempo cuántico imperceptible. Claro, no quiero meterme en grandes complejidades, pero evidentemente aquí hay un malentendido de física, que por supuesto además no hay ninguna evidencia empírica. Pero que es que además, si miramos el origen de la teoría, resulta que él ha sido contactado por los extraterrestres. O que se le ha llegado la teoría por un proceso de escritura automática. Ya sabe, él se queda en trance y su mano empieza a escribir automáticamente. Y de ahí sale la teoría. Como comprenderán, a ver cómo uno encuentra la evidencia científica ahí. Es como los que ven las bases extraterrestres en Marte por visión remota. Claro. ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo difunde él sus tesis? Pues a través de libros de autoayuda. Cambia tu futuro por las aperturas temporales, conferencias masivas y viralización en Internet. No, a ver, hay que ir. Ya sé que también la ciencia es un entramado de poder, ¿no? Vale, y a lo mejor es muy difícil que te publiquen una revista científica oficial o de estas muy conocidas. Pero, hombre, al menos, aunque sea en una página web tuya, con cierta seriedad, donde se exponga la tesis con su sustento físico, no especulativo. Afirmar que existe, bueno, mira, sencillo, son 3 postulados, ¿no?, en los que se basa esta teoría. 1, el tiempo no es lineal, ya lo sabemos, sino que se desdobla constantemente en 2, un tiempo consciente, el que percibimos, al que llama tiempo alfa, y un tiempo cuántico, que es imperceptible y ultra rápido, al que llama tiempo omega. Y las aperturas temporales serían esos instantes ínfimos del orden del tiempo de Planck, 10 elevado a menos 43, me parece que era, segundos, donde ambos tiempos se tocan y entonces es posible el intercambio de información entre el tiempo alfa y el tiempo omega. Como cada ser humano contiene un doble cuántico que viaja en el tiempo cuántico, este doble yo es un yo perfecto que, como viaja en el tiempo cuántico, ya ha vivido el futuro. Y entonces, si en ese tiempo de contacto infinitesimal hay intercambio de información, ese yo cuántico que está en el futuro, que ya ha visto el futuro, puede informarme a mí de lo que va a pasar en el futuro. Es decir, este sería el postulado 3. Durante la fase REM del sueño, nuestro cuerpo se desincroniza, nuestra mente consciente puede conectar así con el doble cuántico y podemos programar, o sea, nos puede informar y así podemos programar nuestro futuro, ¿no? Por supuesto, los pensamientos negativos y el estrés interrumpen esta comunicación. Entonces, a ver, dicho muy rápido. En física, el tiempo es una dimensión de un continuo espacio-temporal. No existen dobleces, ni tiempos alfa, ni tiempos omega, ni nada.
¿Mm? Es un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Es relativo porque puede haber dilataciones temporales, y eso está demostrado. Pero localmente, sigue una dirección, hay una dirección del tiempo. ¿Por qué? Porque lo obliga la termodinámica, la ley de entropía. La flecha del tiempo va de menor a mayor entropía, siempre, en todo sitio del cosmos que se ha comprobado. Es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, claro, el tiempo ese que él habla, de que existen 2 tiempos, uno a nivel de Planck, de las constantes fundamentales de Planck, claro, como no propone ningún modelo matemático de tiempo, pues no sé, es decir, ¿cómo comprobar eso? No hay forma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que como mucha gente utilizan la palabra cuántico como una especie de comodín que sirve para todo. La medicina cuántica, la gastronomía cuántica, y acabamos viendo, bueno, el sexo cuántico y acabamos viendo el fútbol cuántico. Él dice que el doble cuántico nuestro se comporta como se comporta toda la naturaleza, es decir, que la materia se puede comportar como onda o como partícula. Entonces, la dualidad onda-partícula de la mecánica cuántica. Pero claro, esto es en las magnitudes microcósmicas, al nivel efectivamente de la constante de Planck. A nivel macrocósmico esto no hay doble naturaleza onda-corpúsculo. No es decir, los humanos y los gatos no se comportan en unas veces como onda y otras como materia corpuscular. Siempre es como materia atómica, corpuscular. Es decir, no hemos visto nunca al gato en forma de onda. Ni por supuesto a Santiago. Bueno, yo, a ver, Claro. ahí ya lo dudo, que yo tengo muchas capacidades. Claro, es decir, ese es el problema, ¿no? Con lo cual, claro, luego hay otra cuestión. La información cuántica no se puede usar para una comunicación superlumínica, que es lo que sería necesario para, en el tiempo de Planck, poder pasar toda esa información que nos dice de nuestro futuro, ¿no? Su teoría parte de una ecuación fundamental que dice que no es otra cosa que una cosa muy parecida a la relación del principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, pero para la energía y el tiempo. Pero claro, es la indeterminación cuántica que surge de la energía y tiempo no es aplicable aquí, para un ser humano. En las partículas sí. Si yo intento saber la energía de la partícula, tengo incertidumbre en el tiempo. Si intento ver el tiempo, tengo incertidumbre en la energía, en la cantidad de energía. Pero en el macrocosmos no es así. El gato no, es decir, puedo calcular la energía y el tiempo que utiliza para consumir esa energía, sin que el nivel de incertidumbre sea tan sumamente bajo, tan cuántico, que no interfiera para nada. Este hombre, pues sí, le da un aspecto científico a su teoría, utiliza los términos cuántico, ondas, energía, tiempo de Planck, pero lo utiliza de forma metafórica y correcta desde el punto de vista científico. No hay un formalismo matemático riguroso con el cual estudiar la teoría, y por lo tanto no se puede decir mucho más que es una especulación, ¿no? Nada más. ¿No? Es decir, no tiene. Es decir, yo agradezco porque no lo conocía, y oye, pues mira, nunca te costará sin saber una cosa más, ¿no? Es decir, se lo agradezco al espectador su referencia a la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier, pero me parece a mí que por ahí no vamos a averiguar nada de la hipótesis extraterrestre, que es de lo que se trataba el programa. Y bueno, pues ya nos hemos chupado casi una hora. El programa. Justamente para introducir nuestro próximo tema, ¿no? Nuestro próximo mito, ¿no? Que es el de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, como siempre, vamos a formular el mito, ¿no? ¿Cómo nos presentan el mito?
en esta época posmoderna, y iremos viendo cómo efectivamente es así, independientemente de cómo se desarrolle la tecnología de la inteligencia artificial. Es decir, la alta tecnología tiene sus desarrollos y la inteligencia artificial es una herramienta de desarrollo tecnológico que tiene va dando sus saltos de novedad tecnológica, como cualquier otra, pues como la tecnología hipersónica o como las redes de satélites de Starlink, es decir el Internet universal o global. Es decir, una cosa es el desarrollo tecnológico que llevan adelante los científicos y los ingenieros, y otra cosa es el mito postmoderno de la inteligencia artificial. Distingan, porque es que si no, alguno me va a decir que no tengo ni puñetera idea de redes neuronales, y de algo lo haremos en el próximo programa, pero es que no se trata de hablar de eso. Se trata de hablar del mito de la inteligencia artificial, como mito postmoderno que lógicamente viene tiene un sustrato ideológico muy determinado conforme a la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante. La formulación del mito viene a ser así. La inteligencia artificial alcanzará una capacidad que supera la inteligencia humana. Esto conducirá a una cosa que llaman la singularidad, que es un punto de inflexión donde la historia humana termina y comienza la era posthumana. Para algunos esto es un escenario de utopía, un salto en la evolución, y para otros es un síntoma de distopía, ¿no? Es presentado como una distopía que implica un riesgo existencial. Pero ojo, unos y otros formulan el mito así. Se producirá una singularidad por el cual se acabará el desarrollo de lo humano y comenzará el de la era poshumana o transhumana, que es como ellos realmente la llaman, ¿no? ¿Por qué es un mito posmoderno? Recomiendo comenzar a ver los programas, si alguno no lo ha visto, en el que hablamos de qué era la posmodernidad y aquello que caracterizaba a la posmodernidad. Bueno, pues es un mito que tiene raíz posmoderna, entre otras cosas porque parte de la muerte del sujeto, del ser humano, que va a ser superado por el ser transhumano, y esto, la muerte del sujeto, viene de la filosofía de Foucault, un posmoderno. Y de ahí sale todo el posthumanismo, a través de Haraway, de Bernard Henry Levy, unido a una cosa que llaman el progresismo negro, en el cual la inteligencia artificial es el sujeto que sustituye al hombre una vez que se ha deconstruido, según la filosofía de Gilles Deleuze, del propio Foucault, la deconstrucción del ser. Y así realiza el programa de Gilles Deleuze, convertir al ser humano en un ser posthumano, que es una máquina de deseos, sin conciencia, sin interioridad, sin verdad. Es el triunfo del nihilismo como principio. La voluntad de nada. Raíz filosófica posmoderna. ¿Cómo se refleja esto en el pensamiento dominante? Muy bien. Primero, la inteligencia artificial no se discute, se implementa. ¿Habéis visto en algún sitio que haya un debate sobre si hay que desarrollar o no la inteligencia artificial? No, se da por hecho que los consorcios tecnológicos, la Big Tech, va a desarrollar y va a implementar la inteligencia artificial. Toda tarea humana debe ser automatizada. Juzgar, crear, diagnosticar, escribir. El pensamiento dominante oscila así entre el optimismo acrítico de los de Silicon Valley y un miedo gestionado que justifica ¿qué? Más control.
Por tanto, como siempre, como hemos visto en los otros mitos, hay una escatología. La singularidad será el juicio final, solo que sin Dios, claro. Y la salvación es la fusión de la máquina con el hombre, porque la alternativa es la extinción. Una pura escatología, ¿no? Por supuesto, existe una contradicción ahí, porque se teme que la inteligencia artificial se vuelva incontrolable, pero se tiene ese temor, pero se la construye precisamente para que opere más allá del control humano. De hecho, ya en la guerra se está utilizando la inteligencia artificial para que sin intervención humana, ésta elija objetivos y ejecute. ¿Se la presenta como un riesgo existencial? Pues, mientras tanto, se la presenta así. ¿Qué se hace? Se la integra en todos los métodos de vigilancia, de finanzas, militares, hasta en los colegios. ¿Qué estudiante no utiliza ya la inteligencia artificial? Y, por supuesto, el mito de la inteligencia oculta una cosa fundamental, que la inteligencia artificial, la de verdad, la que está detrás de cuando ustedes entran en Grok o en ChatGPT, no es una inteligencia autónoma. Ahí hay un trabajo cristalizado. Es decir, hay trabajo ahí acumulado y hay una concentración masiva de capital para poder llevar adelante eso. Claro, si uno empieza a pensar, ¿a qué le suenan ustedes esto del trabajo cristalizado, trabajo congelado, acumulación masiva de capital? Estamos refiriendo a lo que es la economía política del capitalismo avanzado en este caso. ¿Ve? Lo que esconde el mito. Y claro, tiene una función política. Y la función política es que el problema ya no es quién controla la inteligencia artificial, sino para qué. O sea, ¿y para qué la controla? No. Sino cómo vamos a sobrevivir a la inteligencia artificial. Es decir, en vez de plantearnos que este mito oculta relaciones de propiedad y de poder, en el cual el ciudadano queda convertido en un actor, en un usuario pasivo, a consultar en ChatGPT, sujeto a unos algoritmos que ni entiende, ni controla, ni domina, simultáneamente a eso, el mito lo que hace es ocultar esas relaciones de propiedad y de poder. Esos consorcios que se van a enriquecer, que de hecho ahora mismo dominan las bolsas norteamericanas, se van a enriquecer con el desarrollo de una herramienta que no es inteligente, de esto ya hablaremos el próximo día, una herramienta que no es inteligente, que lo que viene es a aumentar con un salto tecnológico la tasa de ganancia del capital en beneficio de la clase dominante. Ya está. Ese es el mito. A usted el mito es, la inteligencia artificial, llegaremos a ser inmortales, porque además vamos a lograr integrarnos con la máquina, es decir, y esto va a ser, bueno, pues pasaremos de ser humanos a ser poshumanos. Una especie de cyborgs, vamos a ser súper inteligentes, vamos a conocer todos los idiomas. ¿Para qué estudiar si está todo ahí? Ya, pero si yo no le puedo dar un abrazo a la mujer que amo y sentirla, ¿de qué me vale vivir en una gran memoria? Claro, pero exactamente. Pero es que, en más, es que la inteligencia artificial no puede crear. No tiene autoconciencia. Si tú te descargas en una inteligencia artificial, ¿estás seguro que esa descarga, tu conciencia va ahí?
tu identidad, de que tú eres tú. Tus sueños, Claro. por ejemplo, cuando duermes. Crea algo, la inteligencia artificial, crear, no mezclar. Pues claro, yo le puedo decir a la inteligencia, hazme un paisaje extraterrestre en el que haya 2 lunas. De su base de datos, va recogiendo, dando imágenes y demás, y te saca. Oye, que muy bonito. Claro. Pero crear es otra cosa. Crear es otra cosa. Sentir es otra cosa. Pero bien, es decir, ya todas estas cosas son muy discutibles, pero lo que sí es una realidad. Este mito existe. Es el mito en el que a todo el mundo le están diciendo que vamos a entrar en una época, bueno, nueva, gracias a la inteligencia artificial, que además ahí está nuestra salvación. Es que es eso la extinción. Que todo tiene que pasar por ahí. Que además, si no vamos a trabajar, si lo va a hacer toda la inteligencia artificial. Este es el mito. No hace falta que nadie me diga, no, porque los nuevos lenguajes van a conseguir que la singularidad se alcance en 3 años y esto va a ser la repera. Vale, vale. El mito es lo que os he comentado. El avance tecnológico, el que sea, será muy bien. Y es una herramienta para utilizar. Hay que saberla utilizar, ¿eh? Claro. Y ya pondremos ejemplos el próximo día de cómo se está utilizando. ¿Y para qué? Hay cada charlado. Hombre, ahí aparece por una, hasta alguien que se ha casado con ChatGPT. Porque como es el único que le hacía caso. Sí, sí. Y está diseñada precisamente para que te guste. Para producir, claro, evidentemente. Porque necesitan que la utilices. Porque en el volumen de su utilización está su éxito empresarial. Está el éxito empresarial. Además, lo que decías tú de lo que es el capital detrás, te corto porque me da esa sensación de que estamos acabando y seguro que esto lo vas a hablar en el próximo programa, ¿no? Claro. Pero para que la gente se vaya haciendo una idea, si tú eres un corredor de bolsa que estás en Tokio y tienes un PC como el que tengo yo aquí delante, tú analizas con tu capacidad mental los datos que eres capaz de almacenar o de ver o de procesar en un tiempo X, antes de hacer una compra o una venta de acciones. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial dominada por grandes grupos como, por ejemplo, BlackRock, con una cantidad de dinero enorme para poder tener una serie de datos inmensas y una capacidad de procesamiento bestial, pues es que tú puedes hacer la operación en milisegundos. ¿Cómo puedo competir yo, humano, con eso? ¿A quién beneficia? A que tiene la capacidad económica de tener esa capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos. Yo con mi PC nunca podré competir. Yo que soy pobre, claro, que no soy un gran grupo empresarial. No, incluso en las distintas versiones. Tú puedes tener la versión de ChatGPT gratuita, cutrecilla, claro, o pagar y tener la 5.0. No, pues no sé por qué pagan ya por la 5.5. Es decir, que es, pues es mucho más completa. ¿Por qué es mucho más completa? Porque accede a más bases de datos. Porque es más rápida porque accede a más servidores. Es un tema, es decir, a ver, detrás de todo esto hay una cuestión puramente material. Que nadie se equivoque. Es una cuestión puramente material. Hay gigantescas estructuras de servidores que consumen una energía bestial, gastan una cantidad de agua que no nos podemos permitir, crean unos problemas ambientales de narices, simplemente porque una empresa gana dinero. No, pero es que está muy bien, porque yo hago mis imágenes y hago mi música, todo con inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, está bien, sí es una herramienta, pero seamos conscientes del coste. Seamos conscientes del coste, de su uso y de a quién beneficia, quién la controla. Y cuando esa inteligencia artificial tú la puedes utilizar para crear una imagen o para que te haga una carta, pero cuando esa inteligencia se utiliza para las armas de guerra, para el control social, para el control financiero o por parte del Estado,
para los circuitos, incluso del crimen organizado. Cuando se utiliza para eso, pues, hombre, a lo mejor la herramienta no sale cara, ¿eh? Una cosa a pensar. Es una cosa a pensar. Pero claro, nadie va a parar la máquina porque lo que está sustentando la máquina es un mito. El mito popular de que bien la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar a superar esta fase. ¿Para qué te vas a poner a estudiar a 3 idiomas si te has de hacer la traducción de la inteligencia artificial? Es lo que te iba a decir. No nos hace más listos, no. Nos No. hace más imbéciles y dependientes. Y dependientes. Porque no razonamos por nosotros mismos. Es más cómodo, le meto los datos y, ya me lo dijo. ¿Para qué voy yo a pensar, a discernir? Este es el tema, ¿no? Y otra cosa es otra. Además de eso, ya no es ¿para qué voy yo a pensar o tal? Si lo hace la máquina. Sino que la máquina, ¿qué nos va a contestar? La verdad, lo real, lo que le interesa al dueño de la máquina. Claro, porque la inteligencia artificial hay que educarla, hay que enseñarla. Y así se llama, ¿eh? Sí. Es decir, el primer proceso que realiza al diseñar cualquier inteligencia artificial es que hay que enseñarla. Porque creéis que la dejan gratis. Para que cientos de millones estemos ahí. Millones de datos que todos los días generamos en la red, la pueda coger. Y por los sistemas que ya comentaremos, esa inteligencia artificial lo va guardando. Los algoritmos la enseñan cómo cruzar los datos y... Es decir, es que es muy curioso. Es decir, a ver, detrás de la inteligencia artificial hay un puro algoritmo de ceros y unos que no entiende, que ella no entiende nada. Pero tú le preguntas una cosa, te contesta, y le dices, gracias, y te devuelve el saludo. Claro, muy educadamente y todo. Muy educada. Oye, y te dice, y aquí estoy para lo que necesites. Y demás. Qué bien se te ve hoy, qué guapo estás. ¿Alguien piensa de verdad que es que la máquina te lo está agradeciendo? Decir, joder, qué bien, oye, muchas gracias, aquí me tienes. No. Ella ha ido a buscar en el porrotón de tipos de saludos que hay, y dice, el algoritmo te dice, cuando se responde gracias, cuando se pone gracias, la respuesta debe ser una respuesta educada, decir, gracias a ti, es muy interesante la pregunta, aquí me tienes para lo que quieras. Está marcado. Es un vulgar script de un programa. Simplemente que va a una grandísima velocidad. Es la única cuestión, que va a una grandísima velocidad para permitirse miles de millones de interrelaciones que de otra manera te tardarían días. O años. Con un computador de los años 50 tardarían años, y ahora te lo puede hacer en segundos. Y si lo tienes que hacer tú con un bolígrafo, pues imagínate. Claro, ese es el secreto. Ese es todo el secreto. De ahí pensar que va a salir una singularidad que implica un salto cualitativo en el que el humano pega un salto evolutivo y pasa del humano al poshumano. No sé, si lo aplicamos al elefante, ¿saldrá el poselefante? No sé, ¿qué se quiere decir con eso de la singularidad? En física la singularidad es otra cosa. En física la singularidad en el espacio-tiempo es donde dejan de tener efecto las leyes de la física. No tiene nada que ver con esto. La singularidad como hecho singular, es decir, ese punto a partir del cual damos un salto cualitativo, ya no somos humanos, somos los poshumanos. Bien, pues este es el mito. Y de este mito, pues la semana que viene vamos a esbozarlo un poquito, a desgranarlo un poquito, le vamos a enseñar alguna cosilla, y sobre todo para que volver a insistir en que lo sepan identificar claramente, para que no les engañen con el mito y sepan de qué va el mito. Lo cual no quiere decir que no utilicen ustedes como herramienta la inteligencia artificial. No somos bobos. Es decir, si usted tiene que hacer una carta y no sabe qué modelo hacer porque es una carta comercial, oye, pues pídele un modelo a la inteligencia artificial. Si en eso no se va a equivocar, vaya a la base de datos, va a coger de las cartas de comerciales que hay y te va a presentar un modelo para ti. Si quieres preguntarle si le vas a gustar a esta chica,
pues no es la mejor opción. No, 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 no. Indudablemente, ¿no? No, porque, claro, es decir, oye, es decir, mire, hay un experimento que se ha hecho modelando conflictos bélicos actuales sobre si sería conveniente el uso de armas nucleares. ¿Qué contestó la inteligencia artificial en casi todos los casos? Hombre, Sí. por supuesto. Hay que ganar. Él no entiende Ahí de dice, dolor. tengo que ganar la guerra. ¿Y qué tengo? Pum, 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 y armas nucleares. Armas nucleares. Y la ganó al momento. ¿Qué va a hacer la pobre máquina? Si ya solo Él no, tira de lo que le habéis metido. él no va a sentir Claro, por las personas que van a morir, los que van a claro, tener ¿no? cáncer. Esos son parámetros. Yo lo que busco es un parámetro, la victoria. Lo que hay Punto. detrás de la inteligencia artificial son algoritmos que funcionan como funcionan los programitas de toda la vida, con ceros y unos. Y bueno, tiene una cosa buena, que tú buscabas, por ejemplo, la biografía de alguien, o como he comentado antes, la teoría del desdoblamiento del tiempo de este hombre, de Garnier, oye, y lo hacías en Google, igual te tirabas una hora entrando en paginita desde Google hasta que encontrabas toda la información, ¿no? Y ahora, hombre, si se lo preguntas a inteligencia artificial, algo te saca, ya te lo ha buscado ella y te lo pone delante, y ya está. Bueno, es una herramienta, ya está. Es decir, muy bien. Tiene sus implicaciones como herramienta, sobre todo en el tema artístico, tiene implicaciones. Igual que para hacer un esto matemático o una cuestión científica te puede ayudar mucho. En un tema, por ejemplo, literario, que te escriba la inteligencia artificial una novela, la presente y te den un premio, pues hombre, como herramienta. Seguramente que te acusen de plagio porque antes de hacerte el tema leyó de otros autores verdaderos, ¿no? Habrá seguramente frases iguales y cosas por el estilo. Es decir, que cuidado con la herramienta, ¿no? Pero bueno, es decir, una cosa es el desarrollo tecnológico. Oye, gracias a ese desarrollo tecnológico podemos hacer este programa. Eso es una cosa. Y otra cosa es cómo la tecnología se convierte en parte de la ideología dominante para otros intereses. Y para eso se levanta otro mito, el de la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí lo dejamos, señoras. Pues muy bien. Y ya... Pues encantado a todos. Nos vemos mañana en el programa de Fernando Moragón. Y yo, antes, en mi canal, a las 19 horas, tengo mi programa. A ver si hoy puedo hacerlo, porque llevo 2 semanas sin poder hacerlo, ¿no? Oye, espero que sí. Claro, el mundial. No, es que la verdad es que coincide que este mes es mi cumpleaños, verano, sí. No, bueno. Sí. No, yo alguno de estos seguramente a lo largo ya estamos en época veraniega absoluta, algún lunes pues seguramente no podremos hacerlo por distintas cuestiones. Voy a decir, en invierno estamos todos encerraditos en casa. Aparte que hay que decirlo también, es así, ¿no? También hay menos gente pendiente porque es verano. Claro, y la audiencia baja, lógicamente, pues la gente está en la playa o tomándose algo por ahí y hace muy bien. Es decir, antes que estar escuchando aquí a todos estos tipos, ¿no? Que salimos por los canales. La familia. A ti no te dicen sal de delante del ordenador, deja de leer libros y ven conmigo por ejemplo. Y claro, hay que cuidar a la familia, porque si no al final pasan de ti, indudablemente. ¿no? Y los amigos. Y los amigos, claro. Claro, es decir, que normal. Así que nada, bueno, yo sé que algunos no estáis en verano, estáis en el hemisferio sur, estáis en invierno, pero los que están en verano, pues entender que son los, digamos, la temporada de vacaciones, ¿no? Y eso se nota y suben los compromisos y, en fin, todo ese tipo de cosas. Así que nada, señores, pues un saludo a todos, que pasen unos buenos días y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.